Bienvenidos, bienvenidas. De nuevo aquí con el podcast Crisis Invisibles, esta vez con Sudán, más allá del conflicto. Hoy viajamos hasta Sudán. Prepara tu botellita de agua y tu sombrero porque nos vamos a sumergir en uno de los países más calurosos del planeta. 34 grados de media en el año, no apto para calurosos y calurosas. Para llegar a Jartum, la capital del país, la mayoría de quienes viajan lo hacen por tierra, desde Egipto o Etiopía. En avión, sin embargo, se puede hacer desde El Cairo, Doha, Dubái o Addis Abeba. En Sudán el idioma oficial es el árabe, pero gracias a su gran diversidad se hablan otras lenguas autóctonas. El inglés, una huella de su pasado colonial, nos servirá hoy para pedir unas ricas aishas y un fit. Bueno, nuestro guía nos dirá bien cómo se pronuncia. Estamos hablando de Sudán, pero desde el 2011, tras años de guerra, Sudán del Sur se independizó de Sudán. Sudán del Sur ha vivido más de 21 años de guerra civil. Con su independencia podía nacer un nuevo país con nuevas oportunidades. Pero no ha sido así. En menos de 2 años, el país implosionó en una guerra civil. La rivalidad entre Salva Kiir y Riek Machar se ha extendido durante décadas. Los conflictos armados ha sido uno de los más largos de África. Más allá de estas diferencias, dejamos de hablar de política, porque lo que hoy nos llega a este podcast es acercarnos a la cultura y a la vida de Sudán de la mano de nuestro cicerone en Sudán, que será Rachid. Bueno, como os decía, bienvenidas y bienvenidos a este podcast, video podcast de Crisis Invisibles. Como sabéis, en este podcast lo que intentamos es acercar la realidad y la vida de lugares que llevan mucho tiempo en una serie de crisis entrelazadas, a veces complejas, muchas veces de manera crónica y de las cuales, si no hablamos, caerán en el olvido. Este podcast es la razón de introducirnos en estos lugares de la mano de personas que son procedentes de allá. Es un proyecto de cooperación internacional y de sensibilización en el que colaboran el Ayuntamiento de Pamplona, el Parlamento de Navarra y también el Gobierno de Navarra a través de la sección de cooperación. A todas ellas les agradecemos y hoy tenemos como novedad y como invitada a Jaione Eguiguy. Ya siempre está detrás de las cámaras, pero estaba deseando ponerse delante. Sí, no podía aguantarme más. Yo ya quería estar preguntando. Ya quería estar aquí como una comunicadora, como gran comunicadora que es. Y gracias a ello tenemos también la colaboración de Paul, que es el que nos va a hacer la producción y la grabación. Muchas gracias, Paul. De ahí que veréis el cambio, ¿no? Nos hemos profesionalizado un poquito más y hoy va a ser, yo creo, una cita muy entretenida, muy divertida y sobre todo muy interesante conocer Sudán, que es un país que nos ha costado un montón de trabajo encontrar, sobre todo libros, que es el medio de transporte que nos guía hacia estos países, ¿verdad? Obras escritas y sobre todo traducidas al castellano por personas sudanesas. En este caso nuestra idea era alguna mujer sudanesa y al inglés bastante fácil de encontrar, al francés también, pero al castellano ha sido complicado. Sí, ha sido complicado encontrar, sí que hemos encontrado como fácilmente autoras, en este caso Leila Boulela, que además es una autora premiada, una autora sudanesa que nació en Egipto, pero que se crió en Jartum y que luego migró a Londres y bueno, creo que ahora ya no estaba residiendo en Londres, pero bueno, ella siempre había querido volver a su país, algo que se cuenta mucho en sus novelas. Tiene cuatro novelas editadas, la traductora, que es de la que hoy hablaremos, ¿vale? Que es esta de aquí, Color Lights, Minaret y Lyric Calais. Y recientemente, justo en este año que acabamos de dejar atrás, publicó su novela River Spirit. Bueno, apuntad esos libros que prometen mucho. Leila, a raíz de la publicación de este último libro y bueno, pues hablando un poco de los últimos conflictos que habían ocurrido en Sudán, sí que mostró pues bueno, la gran tristeza por la situación de Sudán y la idea de que bueno, pues como que su idea de volver a su país de origen que siempre había sido eso, su idea, pues bueno, digamos que con los conflictos había muerto de alguna manera y bueno, pues mostraba como una gran tristeza, ¿no? Y ella mencionaba: esto dice mucho de lo vulnerables que somos los humanos y de cómo en cuanto alguien te apunta con un arma estás completamente indefenso. Hablando un poco pues del conflicto armado.
mencionar que River Spirit, que es el último libro de Leila, está basada en la guerra mahdista, ¿vale? Que es la guerra colonial que hubo entre Gran Bretaña y el Imperio egipcio en el siglo XIX. Y ella lo que mencionaba es que esta historia nunca ha sido narrada por mujeres. Entonces ella ha creado un personaje para contar esta guerra colonial desde el punto de vista de una mujer, porque, como dice ella, las mujeres se mencionan en notas a pie de página o no se mencionan en absoluto. Sobre todo pues, en cuanto a narrar esta guerra, ¿no? Y que para ella crear este personaje ha sido como llenar un vacío. Pero bueno, más allá de todo esto, sí que al leer la novela, ¿no? La traductora, y por lo que he podido leer del resto, su narración siempre habla mucho de las tradiciones que se viven en Sudán, de la relación con la religión, ¿no? De la importancia que tiene la religión en su vida, y también del choque cultural que ha vivido al vivir en otras culturas viniendo desde Sudán. Entonces, bueno, como decía Blanca, nos ha costado mucho hacernos, no conocer a Leila, pero sí hacernos con el libro. Que hemos tenido que comprar un libro de segunda mano directamente porque no encontrábamos... No había manera, de hecho en la portada ya se ve el tono retro que tiene. Sí. Sí, ha sido a través de online de una página segunda mano porque no hay nuevas ediciones. Así que esperemos que bueno, este podcast contribuya a que... Animaros a leer autoras africanas. Eso es. De hecho, ya veréis en la sección de recomendaciones, en la segunda parte de este podcast, la idea precisamente surgida de esta dificultad ha sido invitar a una compañera que nos va a venir a hablar sobre la literatura africana de la mano de mujeres. Eso es. Pero bueno, vamos a dejar ya de hablar de estas cosas para introducirnos directamente en Sudán, en este caso de la mano de Rashid. Bienvenido. Rashid. Torri. Hola. ¿Se dice bien así Rashid? Rashid, sí. Rashid. Sí. Que bueno, no eres concretamente de Jartum, sino que vienes desde... Desde Darfur, yo soy de Darfur. ¿Y estás situado? Es el este de Sudán. Y es diferente, o sea, un poco diferente del Jartum. Vosotros decís... Jartum con la A bien abierta y no. Nosotros Jartum. Vale. Es un poco diferente la vida de Darfur y de Jartum. Es una provincia como, digamos, Cataluña. Y vivimos... ¿Lo dices por el sentido que se sienten diferentes, más independentista o no tiene nada que ver? Sí, ¿no? Sí, porque hay un sentimiento dentro de Darfur de independencia. Sí. Ajá. ¿Y la vida es muy diferente en Jartum o en otras partes de Sudán que en Darfur, en la zona de la que procedes? Sí, diferente. Ahí, por ejemplo, nosotros, Jartum, la gente de Jartum nosotros lo vemos como gente de capital. Es muy, muy distinto que nosotros en Darfur. En Darfur es la vida distinta, la mayoría de la gente... o sea, no pobres, pero más o menos. O sea, ¿de qué vive alguien? Esta es una pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Cuál es como el motor económico en Sudán? Entiendo que Sudán es muy grande y difiere un poco, pero en tu zona, por ejemplo. En mi zona vivimos del campo, lo que podemos cultivar y sembrar. Y vamos. ¿Agricultura? Sí, agricultura. Y la mayoría de la gente vive de eso. O sea, no vivimos, no hay empresas grandes ni nada, pero industria. Sí, no, solo la mayor producto que podemos producir ahí en Darfur es agricultura, o sea, ¿y sembramos cosas. qué tipo de frutas, verduras nos podemos encontrar en cereal? No, frutos secos, por ejemplo, nosotros decimos el cacahuete y más cosas como el cacao y otras también, como el tabaco también se siembra en Darfur. La mayoría de la gente vive de eso. ¿Y en Jartum también viven de la agricultura? No, bueno, Jartum es capital, hay empresas, hay servicios, hay o sea, trabajo diferentes como trabajas, digamos, en empresa,
en industriales, en restaurantes, tal, pero Sí, sí, que hay otros servicios sí, y hay otros empleos, sí, ¿no? hay otros empleos diferentes, no. Leyendo un poquito sobre Sudán, ¿no? Todos estos días, leíamos que, bueno, que sí que el cambio climático ha afectado mucho a Sudán y justo en el tema de la agricultura debido a sequías, ¿no? Grandes Que ha habido- sequías. A grandes sequías. No sé si esto se ha notado mucho en la economía del Sí, país. sí, no he notado mucho. La verdad, antes, digamos, llueve como 4 o 5 meses y la gente lo da para sembrar, para hacer agricultura, pero del momento llueve muy poco y la gente que vive ahí, pues vive de eso, entonces le cuesta poco, le cuesta la vida, es cada día menos, digamos, trabajo, menos agricultura y Sí, tú eso va, decías, pues ¿no? Que sí, es más, hay más pobreza sí, también, más probablemente por pobreza esto, ¿no? y La eso, sequía entonces la cosa Es no está es bien. complicada, no sé. Sí, sí. Supongo que además este hecho igual provoca que la gente pues tenga que moverse, ¿no? Tanto igual a la Sí, ciudad como a sí, otros países. y la mayoría de la gente, pues desde hace tiempo, ya desde el 2011-10, la gente empieza a ir a la capital, a las ciudades grandes, a buscar trabajo y la mayoría de la gente pues trabajan lo que pueden para que sus hijos estudian y acaban en la universidad y los llevan o sea, es que buscan trabajo, otro empleo fuera de donde está, de su pueblo, digamos, para que no se, digamos, como no se quede como los padres, digamos, Siempre en el una mismo, generación sí, quiere que la siguiente, sí, ¿verdad? Como que sea crezcas, mejor, ¿no? sí. No sé yo si se va a conseguir llegar en estos momentos a mejorar a veces la generación de los padres, porque a veces la sensación es como que vamos para Sí, atrás. vamos para atrás. Pero bueno, la mirada un poco en positivo también que Sí. queríamos traer, y nos planteábamos antes Jayone y yo, ¿no? ¿Cómo sería ser niño o cómo fue tu infancia, ¿no? En esa zona, levantarte, a qué huele esa casa, qué tipo de juegos, ¿no? ¿Cómo me relaciono La verdad es con muy la distinto. familia? Yo no estuve mucho tiempo en Darfur. En 2003 era muy conflicto, había un conflicto Claro, mucho. Y el conflicto no estuve armado. mucho, pero estuve en Darfur hasta el 2011 y salí de Darfur. Fui a capital, a Omdurman, que es Omdurman y Khartoum son mismo. Le divides, lo que divide es el Mar Rojo, Khartoum y Omdurman. O sea, es una sola ciudad dividida Sí, por... sí, ¿Sí? Pero con dividido dos por... nombres. Sí, Oh, Omdurman es como la segunda ciudad más grande de Sudán. Y el Khartoum es la capital, pero lo que divide entre dos ciudades es el Mar Rojo. Y pues tú estás en Omdurman, pues puedes ir al Khartoum y vuelves todos los días. Y viví en Omdurman mucho tiempo, pero en Darfur, ese tiempo bonito que viví yo es muy distinto. Ahí iríamos, la escuela es muy lejos, pero iríamos andando. Te levantas de la mañana, como de aquí, digamos, y duchas, y te vas a la escuela. Escuela muy lejos, no tenemos ¿Cuánto autobuses. tardabais en ir andando? Media hora, sí. Bueno. Y no tenemos autobuses públicos, pero ¿la escuela levantamos. es pública o son escuelas... Es pública. La educación es pero pública. Sí, la educación es pública, pero llegas a una edad que tienes que pagar. O sea, no pagas pública, pero es como pública, pero no pública. Aquí como la concertada aquí, que es como para todo el mundo, pero con algo de Eso apoyo es, económico eso. del Estado y también de las personas que tienen que pagar un poco, Sí, ¿no? eso es. Sería una Sí. explicación igual. Más o menos. Sí. Aunque a veces es difícil como comparar, pero para Sí, que la sí, gente sí. se haga como su idea. Digamos, yo, por ejemplo, la escuela que yo estudié porque, digamos, yo, como mi padre muerto, pues
estudiaba más o menos gratis. Me pedían solo muy poco dinero. Pero los que sus padres, su padre vivo, pues lo piden un poco más. Pero es finales públicas, escuela de gobierno. Y luego pues hay escuelas que son privadas, que si quieres valen pasta y Y cada uno gaste lo que quiera, ¿no? pero a mí mi familia no tenía eso. Y eso, pues iríamos a la escuela y de la escuela me acordaba, pues jugamos, pero es otro tipo de juego. Había orillas como de río, íbamos al río, jugamos en la arena. Con el calor que hace, que hemos Sí, leído la media, que hemos dicho. Pero en Darfur es distinto, no hace mucho. ¿No? Ajá. No hace. Llega una temporada de calor, pero muy poco. Estamos en mayo hace poco de calor, pero Bueno, más que en Pamplona seguro, ¿no? sí, sí. 35, 38, Un día 40. caluroso de Pamplona es un día el Normal contraste. ahí. un día normal. Entonces, pero tampoco mucho como del norte. El norte es más Sahara y más calor, así. Y también he vivido en el norte y he visto, hace calor mucho, 45 grados y es un desastre. Pero bueno, jugamos en la arena y pues volvíamos a casa. Después de eso, pues normal en Darfur, pues estudias. Y después de la escuela salimos a las 2, me acuerdo. Yo pues volvía a casa, cogía, comía y me encontraba la madre, preparaba la comida, comía y me iba al campo. Pues ahí vamos al campo, pues en Darfur es una zona muy verde. Vamos al campo, trabajamos lo que podemos para ayudar para mí. A la familia. Yo ayudaba a la familia porque yo soy el mayor. Contabas antes que erais 10 hermanos. Sí. Un montón. Todos, Y el mayor le toca dar el callo aquí y en todos lados. Sí, me tocaba a mí y iba a trabajar en el campo, pues era zona muy verde. En Darfur, pues te vas, te encontrarás con los árboles de mango, comemos mango en las orillas y también pues hay muchos frutos diferentes que aquí no hay. Y, trabajamos y volvimos a la tarde, a la noche, pues íbamos con burros, no había o sea, no teníamos... Ya, no estaba la maquinaria, sí, ¿no? esa zona. Y en esa zona, o sea, no había, por lo que entiendo, no había como mucho transporte, ¿no? O sea, no... Solo hay transporte de mi pueblo, solo el que te lleva a la ciudad grande, para que, por ejemplo, tenemos ahí y tenemos el mercado cada sábado, como aquí el mercadillo del El viernes. mercadillo. Pues ahí tenemos cada sábado, pues sábado es el mercado, trae lo que has trabajado en el campo, lo que has cultivado. Y el mercado allí significa un poco como aquí, de gente que va y que viene, pero a la vez es un sitio de reunión donde puedes a veces comer, ¿no? Quedar con... Sí, igual aquí en Pamplona no tanto, pero en Sí, España sí como que un lugar de hay encuentro, muchos ¿no? mercados que Sí, tienen esta opción de comes. Nosotros, el mercado para nosotros significa mucho porque el sábado es como que el día del mercado y ya todo el mundo va, se encuentra ahí, el que quiere echar café, el que quiere quedar con alguien que lo conoce de otro pueblo, porque no solo vienen de mi pueblo, vienen de otros pueblos, De la zona, ¿no? de toda Claro. la zona que está, por ejemplo, como Pamplona, pues imagínate, todos los pueblos de alrededor de Pamplona vienen a Pamplona el sábado para comprar sus necesidades del día a día, comidas, cosas que han venido nuevos las desde novedades. sí, desde la capital y cosas así. Y lo que tiene también para vender, pues cosas para vender, ropa y desde la mañana hasta las 6, 7, 8 ya es muy tarde, ya se cierra
hay restaurantes también, la gente va también para comer, cambiar la comida de la casa. Una semana en todos entera los comiendo. lugares, ¿no? Apetece Sí. un día a la semana Sí. que alguien te dé la Sí, comida y no hacerla y tú. yo me acuerdo, hacemos como, digamos en árabe, shirling. Aquí como que hacemos un grupo de amigos y pagamos 5 euros o 5 guineas. Nosotros tenemos. ¿Esa es la moneda? Sí, la Se pone en el moneda. bote El bote de también. toda la vida, Sí, ¿no? ponemos pues cada uno 5 guineas, juntamos y iremos, pues comemos lo que hay. Siempre hay uno que es el que ha dicho, yo solo me he tomado un zumo, ¿no? Y tú te has tomado 3. O helado o lo que nos apetezca. O sea, Ese momento de encuentro igual también era el momento para ligar con los de Una pamplonesa alrededor, hablando ¿no? de ligar al loro. La verdad de eso muy, muy difícil. Pues como porque, aquí, entonces. Sí, es que es muy difícil. Nosotros por el tema de la religión. Este es un muy tema que distinto. queríamos abordar también porque, bueno, Es el muy libro distinto. trae este mensaje. Y es muy distinto. El libro nos habla de la religión como una manera de vida. Como una manera de vida y algo que marca, ¿no? A la hora de como marca mucho a la hora de tomar también decisiones como vitales, ¿no? Pues como con quién te casas, con quién no, cómo va a ser tu vida y bueno, justo además, bueno, ella, bueno, pues la traductora es, pues precisamente habla de una traductora que vive en Londres y se enamora de un profesor de una universidad y claro, su deseo es que él profese la misma religión que ella, ¿no? Como algo más allá de solo la religión, sino como la forma de ver la vida. La vida. ¿no? Entonces, bueno, sí que por lo menos lo que dedujimos de la lectura del libro era un poco pues, la importancia, ¿no? de que marca la religión. La religión marca mucho en Sudán. De eso, la ley del país funciona, la mayoría de los leyes funcionan, las reglas funcionan de este Islam y de religión. Entonces marca mucho mi vida, por ejemplo, marca mucho de la religión y cómo vivo, cómo tengo que tratar a los demás, cómo tengo que relacionarte también, ¿no? Sí, entre amigos y con mujeres o y con las otros hombres. mujeres y todo. Por ejemplo, nosotros no puedes, o sea, no hacemos una relación antes de que te comprometes. Prematrimonial. O sea, la única, y es muy, muy difícil que encuentras un chico en mi pueblo, yo hablo, en Khartoum es otra cosa, en Khartoum ya es... En las capitales siempre ha sí, habido un poco más sí. de libertad Un barra poco más. libertinaje Pero a veces, en mi pueblo ¿no? es... Ya. En los pueblos. No te encuentras alguien que va con una mujer o con una chica, o un joven con un adolescente con una adolescente. Es muy... Sí que hay sitios para ligar, sí, pero es muy, muy... Ese donde, como te dije antes, hay orillas de ríos pequeños y ahí como tienen como arena, pues a las 6 como ya empieza a anochecer, como que caiga el sol, cuando el sol ya está rojito por ahí, pues la gente se van ahí, le llamamos al asriyat, o sea, al atardecer. Y todo el mundo van ahí, a los adolescentes, hablo de 18, 20, por ahí, 21, van ahí, pues las chicas también se van y pues se quedan ahí, cada uno se queda. ¿Cómo ir de aquí a Ciudadela, por ejemplo? Sí.
pero un poco difícil. Se echan un ojito, sí, un ojito no miran, y ¿no así. ves? Mira, yo Estaba que... empezando a recordar los descampados de mi pueblo, pero creo que es un poco diferente. Sí, y Una eso. pregunta que me surge a mí. También la religión, como dice ella, te marca a la hora de incluso con quién casarte. ¿Hay de alguna manera también a nivel familiar esta parte de tienes el compromiso con la mujer de otra familia? O sea, el hijo mayor se tiene que casar con el hijo mayor o la hija mayor, ¿no? O no, Sí, no pero- va tanto por ahí en este caso. Por ejemplo, nosotros preferimos a lo familiar. La religión también nos dice, te casas con, vosotros aquí los ves un poco muy raro, diferente, sí. casar con tu prima. Culturalmente es muy diferente, sí. Con tu prima, pero nosotros lo que nos dice y la religión eso es, preferimos casar con nuestros familiares cercanos, o mi prima, de mi tío, o de mi tía. Entonces, y de forma de casar, pues la mayoría casan muy jóvenes. Muy Y jóvenes. también tiene algo de religión, ¿me entiendes? O sea, religión te dice si te puedes casar, tienes que casar, no puedes estar sin Sin casarse, hacerlo. si no, pues si no has tenido posibilidad de casarse, tienes que hacer Ramadán. O sea, hacer Ramadán, pero no es como hacer Ramadán, digamos, del mes de El Ramadán. habitual, eso es. Sí, es hacer Es como Ramadán de otra estar tema. como en una especie de ritual continuo Sí, sí, hasta que te es- cases. sí. Es. Sí, o sea, eso si no quieres, es que en la religión no tenemos algo que te dice no quieres, o sea, si no puedes, o sea, no tienes posibilidad de casarte, vale, ahí sí que te puedes hacer Que sería Ramadán, una económicamente. económicamente, Otro o tipo de. otro tipo de problemas que tienes, pero no tienes la posibilidad, entonces te sigues haciendo el Ramadán toda la vida, haciendo partes, toda la vida. La Ramadán, pues Ramadán es algo muy bonito en Sudán. El Ramadán lo teníamos también como un punto Sí. interesante Sí, porque eso es. Justo estábamos hablando antes, Rashid y yo, y pues un poco qué significa, ¿no? El Eso es, tiene un Ramadán. significado muy Para especial. nosotros significa mucho, o sea, lealtad para nosotros a Dios y que ya tienes un año para comer, pero un mes para nosotros lo respetamos mucho. De hecho, solo si alguien está enfermo, no sé. Dice la religión también dice si estás enfermo. Por ejemplo, los que tienen diabetes no hacen Ramadán. Pero es muy bonito en Sudán, Ramadán, muy bonito. Hacemos el Ramadán, o sea, desde la mañana a la tarde. Las mujeres es muy diferente la cultura aquí. No, Muy no distinta. lo miramos con una óptica Sí. europea. Es muy porque- distinta. Sí, yo desde Las luego aquí no mujeres estaría cocinando. Para la comida salimos Bueno, hay muchas ahora que estamos en Navidad que han estado en la cocina en casa cocinando. Muchas. a las mujeres para la comida. Sacamos la comida fuera Fuera de la casa. de la casa, comemos normalmente en Ramadán en Sudán, comemos fuera, en la calle, por ejemplo, sales en la calle aquí Sánchez Mayor y la hora de ya a desayuno, le llamamos, la hora de desayuno, ya todo está la calle puesta con comida, todo está comida aquí, comemos cada cuadrilla, por ejemplo, este bloque comen aquí, este bloque comen ahí, pero todo fuera. Y de eso, pues, todo... Esto es al caer la tarde, ¿no? Cuando Sí, ya. al caer Porque ya la la hora palabra del desayuno precisamente viene de romper Sí, el ayuno, ¿no? sí, desayunar. eso. Mira, Está bien. no había Romper caído el yo con... ayuno. Pues sí, Ah. es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Sí. Digo, lo tenemos muy integrado porque la noche hacemos ayuno y por la mañana. Pero en vuestro caso, le llamáis desayuno Sí. porque rompéis el Sí, ayuno por sí, la tarde, eso ¿no? Eso es. Y
pues comemos de fuera y de eso si pasa alguien también. De eso hay en Sudán, si tú pasas en la hora del desayuno y no paras, aunque vas con coche, tractor, burro, lo que sea, De mala educación. No. te multan. ¿Te multan? Sí, sí. En Ay, países que te multan. vayas con prisa por una Tien- zona donde no, tienes que parar y comer. O sea, parar y desayunar y te vas. ¿Dónde vas? Donde vayas. Donde Hay vayas. gente que imagino cogerá rutas donde no Sí, haya sí, sí, mucho, porque sí. si no. Es que muy poco, no puedes, o sea, no puedes Ya, salir. no puedes porque salirte, a la hora ¿no? de ese tiempo todo el mundo sale fuera. Tienes que o sea, parar tu actividad, desayunar, sí, ¿no? Con la eso. gente. Y- Por eso y dices te que es vas. muy diferente a otros lugares, por esta parte de que se hace cara al exterior y que se comparte. Como diferente de... Me ha parecido que era como que el Por ejemplo, Ramadán en Sudán era es muy di- bonito. sí, muy distinto. Distinto, por ejemplo, en Marruecos, digamos, en Marruecos. Muy Aquí distinto. conocemos, por ejemplo, compañeras Sí. que hacen Ramadán, Sí. evidentemente, porque son musulmanas Sí. y así. Y entiendo que en Europa igual la manera de hacer Sí. el Ramadán es adaptada al ritmo europeo, que será diferente, ¿no? Sí, es y muy luego en diferente. cada país. Sí, también diferente. Lo hacéis Pero de lo una de Sudán es muy bonito. Y de hecho, los países árabes, la mayoría de la gente que van a zona árabes van por ejemplo, los sirianos, los palestinos, tenemos mucho en Sudán. Y cuando hacen Ramadán en Sudán y lo ven de la manera que hacemos, o sea, ellos se quedan como que muy diferente, muy bonito, muy... Es un tesoro que tenéis. Un ¿no? momento- Que nos preguntábamos, Sí. ¿Rashid nos contará algún tesoro de Sí. Sudán? Un momento de Sí, unión, sí, ¿no? sí. De comunidad, ¿no? Y de buena gente, no digo porque es mi país, pero Y lo puedes decir. los sudaneses tenemos fama de buena gente. O sea, es así, de todos los países árabes. Si cualquier persona lo preguntas en la calle, lo dice, Sudán, los sudaneses, como se dice, buena gente. Buena gente. Entonces, eso lo transmitimos mucho en el Ramadán, cuando hacemos Ramadán. Y también es en Ramadán, por ejemplo, las tiendas se cierran, todo se cierra. Las tiendas, digamos, de ropa, no, pero los restaurantes, tiendas de comida, sí, los comercios de comida y eso, cerrado, eso... Sí, claro, el choque cultural, ¿no? Que podéis enfrentar las personas que queréis seguir haciendo Ramadán en un sitio como Pamplona, que bueno, es una ciudad pequeña, pero al final el ritmo de vida es otro, ¿no? Y muchas veces como que cuesta, ¿no? Porque, claro, aquí no se cierran las cosas. No está tan el adaptado ritmo, tampoco, eso, ¿no? el ritmo sigue siendo el mismo. En Marruecos tampoco, Claro. en Tunisia tampoco, en Algeria no creo, en Libia sí, porque he vivido en Libia 3 años y en Libia sí, también se cerraba las... Pero bueno, también ¿no? esa época, ¿no? O sea, el Ramadán lo que significa, ¿no? Que igual es, como también ¿no? hablábamos un poco, Es una limpieza, ¿no? Sí, es es muy algo que respetamos mucho, mira, hasta llegamos a eso momento, a que cerrar todo, por respeto, porque tú estás haciendo Ramadán, y yo por ejemplo estoy haciendo Ramadán, y por respeto a otra persona, si no hace Ramadán, aunque está enfermo o lo que está enfermo, o que no quiera hacer Ramadán, Por la causa que sea. no come frente de mí, es por respeto. Entonces se cierran estos restaurantes y eso, y lo respetamos mucho. Para nosotros Aquí tiene que ser difícil, ¿verdad? muy difícil, Muy pero nosotros confiamos en nosotros mismos y Hacéis un esfuerzo muy grande. hacemos aquí y ya está. Y a veces nos pilla en trabajo y todo, pero lo hacemos. Y luego el choque cultural, ¿no? En general ¿no? Pues igual de ese Sudán que has vivido, ¿no? Como tan en el que la comunidad y la familia tienen una importancia tan grande, ¿no? Llegar a un sitio como, bueno, has estado en muchos sitios, como nos bien estás decías, dejando ver y ya nos habías contado, sí. pero bueno, a un sitio como una ciudad como Pamplona o
¿Has notado muchísima diferencia ¿De aquí o ahí? ¿O ahí mismo? de Sudán con Pamplona, por ejemplo? Muy diferente, muy diferente, muy diferente. Nosotros ahí, por ejemplo, vivimos muy familiares, muy unidos, no como aquí. ¿Cuántas No es- personas pueden llegar a convivir en el mismo techo en una familia en Sudán? Primero, la mayoría de la gente en Sudán no tenemos edificios como aquí. La mayoría son casas, Casa. que es muy diferentes, distintos que aquí. Y, por ejemplo, de mi zona, en las ciudades grandes, en Darfur, hay tres ciudades grandes que puedes encontrar un edificio, en un edificio tiene 3 plantas o 4, no mucho. Y ese edificio será como comercial, pero de vivir no, vivimos de abajo. siempre en casas grandes, casas normales y vivimos muchos. Por ejemplo, hay gente que tiene 3 mujeres, hay gente que tiene 4 mujeres, hay gente que tiene una Depende de la mujer. capacidad económica, ¿no? Sí. Eso también me enteré hace no Depende mucho. de la capacidad Depende de la económica, capacidad, tú sí. puedes tener más o menos mujeres. Si no tienes Sí. capacidad económica para sostener, ¿no? A Sí, la- no puedes atraer a una ropa nueva y la otra no, porque la religión nos dice, si tú casas con 4, los tienes que, en árabe, el adl, o sea, tienes que ser recto con los 4. No tratarlas puedes- igual, ¿no? En igualdad de condiciones. Igual de todo. Pero la primera mujer siempre tiene como algo diferente, ¿no? O sea, no hay un... Yo, de mi familia, por ejemplo, mi tío tiene 4 mujeres y no hay diferente ni No hay pequeña ni diferencias. mayor. Sí que en otras familias igual sí, igual la más nueva igual tiene más Privilegios, sí, ¿no? más privilegios, más palabra. Es una realidad tan diferente a la nuestra que yo creo que a veces, bueno, nos crea mucho imagínate, debate también, ¿no? sí, Interno. Luego también dependerá del imagínate, carácter de cada sí. mujer. Claro que Sí, pero imagínate, esas mujeres todos viven en una casa, o sea, viven en una casa. Cada una tiene su parte de la casa y viven y acaban comiendo con la misma mesa y con el mismo hombre y todo, y sin ningún problema, no hay ningún problema. Claro, porque es un tema también, yo Sí, creo, de es cultura, que si una cultura tiene... y la religión, como leen el libro, el Corán y si ya saben de todo lo que hay que hacer, hay que respetar, entonces no hay problemas de eso. No hay envidias, Bien, no hay... no, nada de eso. Sí que hay en otros gente y no te puede decir todo el mundo, no, Claro. no tiene. Hay gente que tiene problemas, pero siempre todas llegan partes. siempre llegan a un acuerdo que pueden vivir. Y hay gente que también pueden tener problemas hasta que tiene que sacar 1 o 2 que viven fuera porque en otra casa porque no. O sea, las familias son grandes porque... Sí, muy grandes. Yo me imaginaba, no sé si es algo de que son también grandes porque conviven también con abuelos, abuelas, tíos, Sí, tías, o no es vivimos- así, es algo... Porque a veces también convivimos con mucho mito en relación a Sí, África, ¿no? sí. Siempre se nos ha enseñado una manera muy desde los documentales y poco más, o de una África pobre o una África... Y a veces crees que una África es una sola realidad y es una diversidad de realidades tremenda, tantas como ya no como países, sino como pueblos. Que también hemos visto que Sudán hay un montón de lenguas, porque hay un montón de pueblos. Más de, creo que 200 algo, lenguas diferentes. Fíjate. Por ejemplo, yo hablo mi idioma y el sudanés que está aquí conmigo, pues, hace poco, habla su lengua. El sudanés que está con él quiere decir que es que en Navarra solamente hay 2 personas de Sudán, así que encontrar a Rashid ha sido como encontrar una aguja en un pajar para Sí, este podcast. Sí. Y habla su lengua diferente que yo. Cuando él habla yo no entiendo lo que está diciendo. Y la vehicular, la lengua que utilizáis para entender el árabe. El árabe es el que nos une todo en Sudán, que podemos hablar y es el idioma oficial del Ajá. país. Y luego el inglés, que es el
Inglaterra fue Decíamos en la introducción. La colonia británica, sí, ¿verdad? la colonia británica, pero muy poco, o sea, no utilizamos como otros países, hablan mucho francés porque han sido colonizados de Francia, pero en Sudán hablan poco inglés, pero poco, la mayoría no hablan árabe. la Árabe. mayoría. Por ejemplo, en mi parte de Darfur muy poco hablan inglés. Y los que hablan inglés porque han estudiado Fuera. fuera o han estudiado, se han ido a estudiar a la universidad en Khartoum o en otras ciudades en Sudán. Entonces, cuando vuelven a los pueblos, entonces te encontrarás un profesor hablando inglés, o sean profesores también hablan inglés, pero Pero no están de la calle, ¿no? sí, Tan habitual, sino solo gente con una sí, posición o sí, no un tan privilegio, habitual ¿no? como en otros países. Y hablando un poquito de estas diferencias que puede haber, ¿no? Culturales, no sé si hay mucha diferencia económica, o sea, no sé si hay La familias zona como rural, más, sí, la zona rural más empobrecida, por ejemplo, o gente con mucha riqueza. No sé si hay como grandes diferencias, porque también antes decías, ¿no?, que había educación, la pública, y luego había una educación privada que era para quien se lo podía permitir. No sé si hay muchas diferencias, ¿no? De esa, o sea, de parte de económica y eso, ¿no? Pues la verdad, en Sudán, aquí hay, por ejemplo, una clase media, clase alta, clase un poco pobre, pero no tan pobre. Pero en Sudán hay clase muy alta, gente muy ricos, porque no hay control de dinero como aquí. Y hemos visto que también hay petróleo, ¿no? Sí, Que probablemente porque ahí también haya... Sudán tiene petróleo mucho y de eso el norte tiene mucho petróleo. La tema de economía, la gente, ya te digo, en mayoría de la gente sudanesa es clase media, o sea, la mayoría. Lo que un poco, pues, hay clase alta, pero muy O sea, a hay la muy pocas clase. personas con mucha riqueza, Sí, ¿no? Es muy lo que se pocas habla de la personas, sí. acumulación Sí, arriba, ¿no? De sí. pocas Muy manos, muy pocas pero muy personas, ricos. pero muy ricos, muy ricos. Y eso, ¿qué pasa? Que como no hay control de dinero, pues el pobre sigue siendo pobre, aunque trabajas, pero no llegas, no vas a llegar a ser ni clase media, porque como no hay control de dinero y de tal, pues y como cada día las cosas de hoy, de día a día, comida, de eso va subiendo de precio, La entonces inflación. la gente la gente que es pobre, o sea, pobre. ¿Y se ha notado mucha diferencia en los últimos años? O sea, Sí. ha habido una crisis, bueno, además con conflictos bélicos. Claro, alrededor, no estamos adentrándonos mucho en el tema del conflicto. No. Sabemos que también son cosas Ha duras de sido- las que ha sido hablar. épocas muy duras, ¿no? Ahora, demasiado, ahora, mucho, ahora muchísimo. Los sudaneses ahora, hoy en día, es un desastre vivir en Sudán. Por, por el conflicto, hay conflicto, guerra por aquí, guerra por aquí, en Darfur. Yo, por ejemplo, en mi zona vivimos, mira que os dije desde el principio que vivimos del campo, de cultivar y de eso. Y hoy en día, como hay mucho conflicto, la gente no puede ni salir al campo a cultivar. Entonces, el que no tenía dinero de antes, hoy en día vive muy mal, pero de una manera que no podemos De ahí a imaginar veces, ¿no?, nosotros. que también la gente tenga que salir, que muchas veces pensamos que la gente sí. sale por voluntad o por mejorar un poco y es lo que tú dices, es insostenible, no puedo vivir aquí. Sí, ¿no? pues eso es lo que resulta ahora. La gente sale de Sudán, van a Libia, van a Chad, que llegamos a un momento que no puedes vivir en Sudán porque no tienes, es que si a mí no me puedo meter 1.000 euros para vivir y me tengo que sacar 2.000, no puedo vivir. Entonces tengo que buscar
manera de irme, o a mejorarme. Y si voy al capital, guerra. Si voy atrás, guerra. La única manera es salir adelante o buscar otro país, intentar ir a otro país y buscar la Y vida. emprender de nuevo, ¿no? Sí, Un camino. de nuevo y todo lo duro de dejar ese país tan bonito que nos has descrito. es muy, muy duro, pero a veces la vida te toca hacer cosas que ni te imaginabas que ibas a hacer, pero es lo que te tocaba la vida. Entonces, Lo que ha tocado ser. Yo me he quedado con muchísimas ganas de conocer muchas más cosas de Sudán. La verdad es que, bueno, sobre todo de Darfur, ¿no? Me parece que, bueno, has descrito una zona y bueno, una infancia muy bonitas. Pero bueno, yo creo que no vamos a tener mucho más tiempo. Ya, qué pena, siempre nos quedamos con ganas de mar. Te tendríamos aquí ¿Te has 2 quedado horas. con alguna cosita que quieras compartir? Que has puesto así cara de, qué poco tiempo. ¿Te sí, apetece la decir verdad, algo? me apetece quedar más, me apetece contar más, porque hay mucho más. Uf. Mira, preparando, que tampoco nos preparamos una barbaridad, pero esta mujer y yo Nos lo preparamos. intentamos. Nos y documentamos todo lo que podemos. Eso es. Decíamos, ¿a qué olerá Sudán? Así tú cierras los ojos y evocas un poco tu país. ¿Y a qué te huele a ti Sudán? La verdad me huele una libertad, un país muy, muy, muy tranquilo, muy bonito. O sea, de gente muy bonita. De gente o sea, linda. de buenos corazones de la gente de Sudán. Y lo de los pueblos es otro. Me siento muy, muy orgulloso que es mi país y la verdad es un país muy bonito. Y si hoy un día Dios os da una oportunidad a ver si podéis ir a conocerlo a ese país. Inshallah, ¿no? Inshallah. 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 ¿Y a qué huele una cocina en Sudán? Porque a mí esto de la gastronomía me encanta. Además, en la introducción hablábamos ¿De Aisha? De Aisha. Sí, igual. Nos hemos documentado. He leído que era una especie de pan. Y. Ah, Digo, bueno. lo estamos pronunciando mal, ya está. Digo. Aish. Aquí está. Y un fitit. Fit. Buah, Tenemos que ir de la mano de por las calles porque si no, no nos entenderían. Fit es una comida, digamos, es de la barriga del ¿Intestinos? animal, de los intestinos ¿Cordero? de cordero, digamos, o cabra, o vaca, o lo que sea. Pero es un guiso, ¿no? No, ¿No? lo sacamos, o sea, sí, lo matamos al animal de otra manera nosotros, y lo sacamos y hacemos eso con el cacao, con cacahuete. Ah. Le echamos cacahuete y otras cositas, Especies de allá. de allá, y sale muy, muy, muy rica. Y el esh es el pan sudanés, le llamamos esh. Ole. Y también el esh, pues hay otros tipos de cultivos que también son esh, le llamamos, pero es también como tipo frutos secos. Y Un el esh, juguito de mango, probablemente, que a nosotros nos encanta. Qué el mango. bien, qué rico. el esh dice. es muy, huele muy bonito porque en la mayoría lo hacemos en casas. Hacen unos agujeros en la tierra y metemos un váter pequeño de hierro, lo meten dentro, lo limpian bien, entonces meten los... ¿Intestinos? No. Ya me queda ahí. Mira que Estamos con el los pan. Los troncos. Troncos de Metemos, madera. encendemos el fuego cuando ya hace todo. Jamor en árabe, en español es. Se quema, las ascuas, sí. ¿no? O igual. Y sin esos, creo. Ascuas, como el eso. fueguecito. Cuando ya Eso. está quemado. Cuando ya está Eso es. quemado. Y pues así, y luego pues hacen la arena
con harina de maíz y hacen con levadura y lo dejan como 2 horas y luego pues lo ponen dentro del pater y lo tapan y entonces se expande así, se expande y es muy... Cuando sale, ¡guau! Tiene El olorcito. sí, olor A eso muy, nos muy imaginamos. bonito. Lo único que se encuentra que hacen es los marroquíes, pero son de Oujda. Hacen lo mismo que nosotros. Puedes recordar un poco, ¿no? De alguna Vivía manera. antes con una familia marroquí y hacían, cuando hacían, uff, yo me olía y ya me iba a la cocina, ya buscando dónde está el Aish. Es muy bonito, muy bonito. Pues yo creo que con este buen sabor de Oca te tenemos que dar las gracias, mil gracias por traernos Muchas gracias. todo este Sudán aquí. Sí, país desconocido y que esperemos que aportemos el granito de arena para que la gente lo conozca más y no olvidemos que más allá del conflicto, más allá de las guerras, más allá de todas esas cositas que hemos ido como tanteando o bordeando, tiene también otras muchas buenas y sobre todo sus gentes. A mí me han quedado ganas de conocer a más sudaneses, que si tienen el corazón y tu sonrisa probablemente sea muy agradable de estar con ellos. Y nada, os esperamos que os quedéis para esta segunda parte de recomendaciones. Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Estamos súper contentas porque hoy nos acompaña la gran Farmat Awad, amiga, primero, compañera y colaboradora de varios espacios, entre ellos Asociación Flor de África, aquí en Navarra, y una de las fundadoras, ¿no?, de Kairaba, que es una cooperativa que trabaja por visibilizar la cultura africana dentro de Navarra, y uno de los proyectos que más gustito, ¿no?, que más frutos y que más estáis elaborando es la parte de clubes de lectura con libros sobre literatura africana aquí en Navarra. Entonces, bienvenida, Abi, Farmat Awad. Un gusto tenerte. Gracias, Blanca, por la invitación. Sabías que te teníamos muchas ganas desde que iniciamos este podcast. La idea siempre era, por favor, que venga Abi a hablarnos de su literatura africana, que es algo que te está despertando pasiones. Y esto sería un poco como, en esta sección de recomendación, la idea es que nos transmitas esa pasión que tú estás como encontrando en estos libros de mujeres de tu continente. Tú vienes de Senegal. Y has empezado a descubrir, ¿no?, la palabra de estas mujeres y yo quería arrancar, antes de que empieces a recomendarnos el libro que nos traes hoy, a comentar, porque sí que es algo que nos ha pasado, ¿no?, que no hay tantos libros traducidos, que nos cuesta mucho encontrar a mujeres en la literatura que sean del continente africano. ¿Cómo nos... qué gafas, te decía antes, ¿no?, qué gafas, qué cristales, de qué manera abordas un libro escrito por una mujer africana? O sea, ¿de qué manera tenemos que leerlo, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías así como para arrancar? Pues gracias, ¿no? Lo que dices es cierto, que encontrar libros escritos o libros traducidos, ¿no?, por personas africanas, que sean mujeres o hombres, es complicado a veces encontrarlo, porque nosotros dentro de la organización también nos han pasado algunas veces querer sacar un libro o proponerlo y tener dificultad para encontrarlo en castellano. Y tu otra pregunta era que con qué gafas tenemos que mirarlo, ¿no? Yo creo que siempre desde el respeto, desde un enfoque antropológico, porque hay muchas cosas que se abordan en esas historias, en esos libros, es desde, ¿no?, desde unas culturas o unas tradiciones que hay que respetar, ¿no? Puede ser que esas tradiciones no lo conocemos ni nada, o nos cuesta entenderlo, pero hay que respetarlo o preguntar. Y nosotros desde ahí leemos este libro y también cuando participamos en el club es para dar también esta mirada como mujer africana, como una persona que se ha criado dentro de este contexto. O sea, ¿os encontráis en estos clubes como este tipo de dudas, de preguntas? Porque yo a veces, ¿no?, estando con compañeras que venís de allá, os pregunto porque no terminas de entender y explicáis y dices, ostras, claro, si yo hubiera sabido esto, no hubiera reaccionado así o así. A la hora de leer te encuentras cosas que sin un enfoque antropológico chirrían, ¿no? Como Sí, que os ha pasado, ¿no?, que hay gente que no entiende algunas cosas.
Sí, que nos ha pasado muchas veces, ¿no? La gente le lee, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el tema de la poligamia. La poligamia se sabe que aquí no existe, pero en nuestros países existe. Sí, en casi todas las familias, en la mayoría de las familias africanas, hay o el tío o el padre o el hermano, alguien de la familia que es polígamo. Yo mismo, yo me he criado dentro de este contexto. De un contexto familiar de poligamia. Poligamia. Por mi tío, por mi padre, también tengo hermanos que digo son hermanas de parte de padre. Entonces, nosotros nos hemos criado dentro de este contexto. Entonces, por lo tanto, la normalidad, ¿no? Y el respeto hacia esta manera de entender la familia y las relaciones tiene que estar presente, ¿no? Sí, siempre tiene que estar presente. Puedes tener tus críticas, tu duda o cosas que dices que tú no compartes esta filosofía de vida. Por ejemplo, yo, aunque vengo dentro de este contexto de poligamia, a mí no me gustaría vivir la poligamia, pero también lo que he vivido, tener mis hermanos, mis primos, mis todo, tampoco le quiero cambiar. Porque una parte de lo que soy también es eso, porque hace parte también de mi de tu raíz. De mis raíces. No puedo contar mi historia sin contar este parte. Tampoco le quiero borrar y no lo voy a borrar. Así que no sé. Bueno, pues os invitamos a que siempre que abordemos un libro, ¿no?, que provenga de una cultura ya no africana, sino de cualquiera otra, siempre intentemos como limpiar esos cristales y empezar lo más claro posible con un enfoque antropológico de no entiendo muy bien qué es lo que aquí pasa, pero me acerco desde un respeto. Sí. Y a mí siempre me ha gustado que la gente lea, que tengan sus dudas, que puedan preguntar, que se les pueda también responder a esas dudas, porque, a ver, lo mismo me pasará si yo cojo un libro escrito con una persona europea y tal. Yo siempre digo que a mí la literatura africana, me gusta leerme un libro escrito por una persona africana, me gusta porque son vivencias como vividas. Yo cuando cojo un libro escrito por una persona africana, le leo y viajo junto a esta historia. Igual si leo un libro escrito por una persona europea, me va a costar más entenderlo también, porque hay cosas que igual se hace desde aquí que yo no le entiendo. Entonces, a mí me pasa un poco con el cine, ¿no? El cine americano es como que, vale, puedo entender la historia, pero me apela más, me siento más identificada siempre cuando es un cine más o español, europeo, tal. Sí, tienes razón, y con los libros pues imagino que es similar, a veces no entiendes. De hecho, a mí la literatura africana, he de decir que a mí siempre me ha gustado. A mí ha sido como mi vía de escape. Yo me crié con mi padre, entonces la mayor parte estaba solo con mi padre. Y mi padre, hubo un momento que no quería que salga mucho, entonces yo salía del colegio, cuando tenía un libro le devoraba enseguida, ¿no? A mí me encantaba. Para mí los libros en esta época me han acompañado mucho, fueron mi vía de escape. Hubo un momento que ya dejé de leer, como perdí ganas de leer, y gracias al club de lectura es como otra vez volver a algo que me había gustado, que me había acompañado, entonces... Qué bonito, sí. Qué magia tiene a veces, ¿no? Sí, los libros por ahí. Sí. Y que vienes a presentarnos hoy, que vienes a invitar a la gente a que se acerque, ¿no? Bueno, hoy vengo más que todo a hablar, por ejemplo, sobre este libro, ¿no?, que se llama Mi carta más larga, que en francés es Une si longue lettre. Para mí, de todos los libros que había leído cuando era como adolescente, porque este libro, cuando estábamos en el instituto, nos la hacían leer, ¿no? Hacían como deberes y tal. Entonces, a mí me encantaba. Para mí, traducido en castellano pierde muchísimo, pero en francés es que es lo más bonito para mí. Y mi carta más ¿Por larga. qué es bonita? ¿Porque es como poético? ¿Por lo que dice? Sí. O sea, ¿qué es lo que a ti te...? Para mí la forma de escribir ella es muy poética. Ella se llama Mariama Ba. Y ¿De dónde procede? Mariama Ba es una escritora senegalesa que nació en 1929. También murió joven, murió en 1981. Ella sacó 2 libros. La primera es esta, y la segunda también fue una novela póstumo. Y la pena es perderlo tan Qué pronto. Qué poco, ¿no? Muy poco. O sea, y triunfó con el primero y luego el póstumo que no llegó a... Sí, es muy poco. Para mí eso ha sido una pena. De hecho, este libro se ha hecho hasta teatro, para también sensibilizar y todo. Hubo
hubo un impacto muy, muy grande en Senegal sobre este libro. ¿Y qué tiene de especial? O sea, ¿por qué ha trascendido tanto, no? Bueno, este libro, porque en la época cuando ella le escribió, en los años igual 80 y tal, que todavía no hablar era, la historia va de dos amigas, ¿no? Que dos amigas que han estudiado juntos, que sus maridos también han estudiado juntos, los maridos también son amigos, eran como un cuadrilla, entonces al ser mayor se casaron, cada uno de los amigos se casó con la otra amiga, entonces han vivido sus sueños en la universidad y todo juntos, entonces... Y hubo un momento, este libro habla de traición, de poligamia también toca, de rito de viuderas. Porque ¿De qué? ¿De qué? Rito de viuderas. Del rito de viudedad, que hay un ritual específico, Sí. ¿no? Bueno, yo personalmente conozco por una compañera, pero es verdad que allí Sí. el enviudar, como aquí pasaba antes, y conlleva luego un Un proceso... rito, así es. Y entonces Ramatullah, que es una de la que escribe la carta, le escribe a su amiga Aissatou. En el momento donde ella había perdido su marido, ella estaba cumpliendo su rito. Porque en la religión musulmana, cuando un hombre muere, cuando tu marido muere, la mujer está obligada a estar 4 meses y 10 días recluido. No puedes... Recluido sin ver a nadie. No. Ni familia. Familia Sí, pero ¿no? la familia sí, pero estás dentro de la recluido casa. dentro de la casa, puedes salir, pero por las noches darte como Cuando una nadie vuelta, te pueda eso ver, es, ¿no? darte vuelta en el barrio, porque se supone que cuando estás de luto tienes que estar todo, Triste, ¿no? Como... Todo tu cuerpo, lo que es maquillarte, ponerte guapa, todo eso está apartado, ¿no? Está prohibido. De hecho, hay sitios donde la gente lleva ropa blanca, otros llevan ropa negra, hasta que se cumple esos 4 meses y 10 días. Pero eso se hace solamente por la mujer, porque cuando el hombre muere no hay rito de viudas ahí. De hombres viudos no pasan por este ritual. Solamente con la mujer que es viuda pasa este ritual. Bueno, alguna similitud con, por lo menos con España, hace no tanto, ¿no? Que... Seguramente. Y lo hacían sobre todo también para comprobar que la mujer no se haya quedado embarazada. Ah. Entonces, para que no te vuelvas a casar enseguida y le des como el hijo a un hombre que no es su sangre o así. Eso es. Entonces, durante su rito, Ramatullah le escribe a su amiga Ramatullah que Ramatullah se divorció porque su marido le buscó una segunda esposa. Pero no hagas spoiler, ¿eh? Déjanos eso es. Trátalo ahí con el... Si no, me lo voy que la gente se enganche, pero no le destripes. Entonces, este libro está guay porque toca lo que digo, ¿no? Rito de viudas, la poligamia. También habla de una época donde las mujeres, el ser libre, independiente, igual era más complicado. Pero resulta que esas dos mujeres habían luchado, habían también enfrentado sus familias, cada una de ellas ha elegido el amor de juventud que quería, trabajaban, eran mujeres independientes, pero también tuvieron la mala suerte de que los maridos les terminaran fallando, casándose con otras o tal, así que no quiero hacer spoilers, no. Voy a Pero sí que hay algo curioso. Antes de empezar la grabación comentabas, ¿no? que te apetecía empezar con este, porque, alerta spoiler, Farmata va a venir otro día más. Porque se habla mucho de Chimamanda, ¿no? De las escritoras en el feminismo, ¿no? La parte feminista africana y así, y para ti esta es una de las primeras mujeres que hablan de temas muy feministas, ¿no? Sí. Y son anteriores. Sí, porque Mariama Abad, cuando ha escrito este libro, donde también habla también hasta de salud sexual reproductiva, de planificación familiar, de las niñas que se quedan embarazadas y después de sus estudios se quedan ahí en el aire. Entonces ella hizo, este libro es como una denuncia de todas las cosas que sufrían en aquella época las mujeres. Entonces antes de Chimamanda hubo otras como Mariama Abad, hubo otros como Aminata Saufal, pero no se conocen. No son tan conocidas. Lo que no se habla... Ni tan traducidas, eso es, probablemente. Lo que no se habla no existe, pero antes de Chimamanda es la última, es la más joven, y no le quito mérito, pero antes de ella hubo mucho, porque siempre cuando se habla del feminismo parece que el feminismo es solamente europeo, solamente existe aquí, no existe en África, ni Latinoamérica, ni nada. Pero si yo
Yo puedo decir que en África sí que existió feminismo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que llamamos tontina. La tontina nació porque Apuntar esto que es muy interesante, lo que es la tontina. es una cosa que hacían las mujeres. Porque, ¿qué significa? Y siguen haciendo, porque hoy en la diáspora, ¿no? Las que habéis migrado y así, yo sé que aquí vosotras lo seguís haciendo y muchas de las mujeres africanas siguen reproduciendo este sistema económico que es la tontina. Así es. El espíritu de la tontina no era otro que una forma de banco, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay banco, nadie te da un préstamo, ¿no? Si necesitas. Hay banco, pero no hay ¿cómo decir? No es como no es accesible. Muy habitual eso, que la gente vaya al banco a ahorrar dinero, hay gente que lo hace, pero no es todo el mundo que puede acceder a poder hacerlo. Entonces la tontina nació como que grupos de mujeres se unían y decidían una cuota de pagar una vez al mes. Una vez al mes, Entonces, una cuota, un dinero. Entonces se le llevaba una y después cuando tú te le llevas, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, yo quería hacer comercio o quería que mi hijo viaja, emprender, hacer algo, o te has lo tenido... que sea, yo con este dinero puedo cumplir mi sueño. Entonces no tengo que ir a pedir préstamo a un banco o pedir crédito o nada. Después, el día de la tontina, las mujeres lo que hacían es reunirse en la casa de la que le toca, cocinan para ellas, bailan, se juntan. Es un espacio solo de mujeres, de autocuidado. Entonces, para mí, más feminista que esto, creo que no hay. Pues bueno, yo creo que así nos despedimos con la super recomendación, ¿no? Que es, chicas, uniros. Vamos a hacer cosas juntas, es posible emprender desde ahí. Hay veces que tampoco necesitas tanto con tener un par de amigas o gente, un poco de red. Yo creo que esto nos falta mucho en Europa y son cosas que podemos aprender, ¿no? También siempre miramos hacia adentro, hablamos mucho nosotras de cómo somos eurocentristas, nos miramos el ombligo y yo creo que hay muchas prácticas que hacen desde la cultura africana que serían totalmente adaptables y mucho más sanas que el sistema a veces en el que nos metemos. Así que déjame un momento que voy a decir la edición, porque como sabemos que es difícil encontrar traducciones, es One Africa Ediciones, Mi carta más larga, de María Mabá, y la traducción es de Sonia Martín Pérez. Jo, pues un gustico tenerte, Farma. Muchas gracias por venir, que te enganchamos para la próxima. Eso. Y a vosotros y a vosotras igualmente, por favor, no os perdáis el próximo podcast de Crisis Invisibles. Un saludo.